Entonces, ahora sí, vamos a empezar con esta preguntita. Antes de hacer esto, quiero explicar algo. Quiero explicar una cosita antes de resolver la pregunta como tal. Supongamos que vamos a hacer un aro de luz. Un aro de luz es eso que usan los TikTokers. Es un arito que es una lámpara con forma de aro. Ese es el aro de luz que usan los TikTokers. ¿Ok? Entonces, eso es de forma es redonda, tal cual. Es algo como esto. Bueno, ahí perdonen el dibujito. Bueno, más o menos eso. Eso es un aro de luz. Bien. Ese aro de luz, ya saben que es hueco, no tiene, solamente tiene el bordecito, la parte amarilla. Eso es un aro de luz. ¿Ok? Si a mí me preguntan, si a mí me preguntan cuánto vale el área del aro, el área que de la lámpara, el área de la parte que se ilumina, vendría siendo solamente esto, solamente el aro como tal. ¿Ok? Eso es lo que toca saber, eso es lo que todo el mundo haría. Lo que todo el mundo haría sería lo siguiente, si yo quiero calcular el área significa superficie, la superficie de la zona amarilla que les estoy comentando, lo que uno podría hacer es lo siguiente, uno saca el área completa, o sea, el área de todo, ¿ok? Esa es, eso es lo que uno haría. Uno primero saca el área completa, o sea, el área de todo el aro, metiendo el hueco, el área de todo el aro, con todo lo que viene dentro. Y eso, luego de sacar el área total, el área completa de toda la figura, le resta, le resta pues el hueco, le resta lo que se supone que no debería ir. Entonces, eso se resta el área que le quiero quitar. Bien. Y así, cuando yo le quito el área pequeña, me queda el área solamente sombreada, el área del aro. Entonces, esa viene siendo como el análisis, chicos. Saco el área de todo, de todo, absolutamente todo, y le resto el área que le quiero quitar, tal cual. Hagamos otro ejemplo, si de pronto no quedó claro. Supongamos que ahora yo quiero hacer un marquito, un marco para colgar mis dibujitos o mis fotos. Un marco, eso voy a dibujar más o menos. Así, un marco para colocar la foto de mi novia o algún dibujito que te regalen. ¿Ok? Un marco. Si yo quiero hallar el área del marco, solamente el marco, o sea, sin el hueco, sin la parte donde va la foto, lo que toca hacer es lo mismo. El área, bueno, digámoslo como el área grande. Otra forma de verlo, el área grande. ¿Cuál es el área grande? Todo, todo, absolutamente todo el cuadrado grande. Ok. Ese es, a eso es lo que yo me refiero con área completa o también área grande. O sea, el área, pero metiendo absolutamente todo. El área de todo el cuadrado. Y a eso le resto el área pequeña. Esa es otra forma de aprendérselo, otra forma de calcular el área sombreada, el área que me están pidiendo, que en este caso es esta, el marco. Calculo el área completa y le resto el área pequeña. ¿Alguna duda hasta el momento? Si entendieron eso, ya la pregunta queda infinitamente más fácil.
Listo, ahí confírmenme si entendieron o si tienen alguna duda. Obviamente, yo no le estoy pidiendo la fórmula, el círculo tiene su fórmula, el cuadrado también, pero por ahora eso no es lo importante. ¿Cómo hago para quitarlo? Solamente restándolo. ¿Sí? Cuando tú lo restas, ahí es donde le estás quitando el hueco o la parte que no va. Para eso es la resta, para quitar esa área que no debo tener en cuenta. Bien. O sea, calculamos la cosa amarilla y lo restamos de la cosa roja. Sí, bueno, hagamos otro ejemplo. Hagamos otro ejemplo para que vean que aplica con todo. Bueno, supongamos que tengo este triángulo. Voy a dibujar un triángulo. Supongamos que tengo este triángulo y a mí mm, me piden hallar la mitad, ¿sí? La mitad del área. Bueno, esto se puede hacer con la fórmula base por altura, pero también se puede hacer aplicando lo que ya les comenté. El área grande, o sea, el área del triángulo grande, del triángulo entero, coloquémoslo así. Área completa. Área completa. ¿Cuál es el área completa? El área de todo el triángulo, metiendo todo lo que tenga dentro. Ese es el área completa. Y a esa área completa le quito, o sea, le resto el área que sobra, por decirlo así. El área que sobra. Eso es, esas vienen siendo como las dos formas, las dos maneras de responder eso, de hallar el área que me piden. Hallar el área completa, o sea, el área de toda la figura, y le quito lo que le tenga que quitar. Y ya. ¿Alguna duda? Ahí confírmenme si entienden eso, ya, la pregunta queda de regalo. Bueno, no tanto, toca seguir otras cosas, pero aún así confírmenme. Ya saben, calculo el área completa y le resto lo que le tenga que quitar. Bueno, ahora sí vamos a la pregunta. Eso era como lo primero que tocaba saber. Bien, voy a borrar esto. Entonces ya saben. Área total, le quito el área pequeña. Aquí te están pidiendo algo parecido. Le están pidiendo algo muy parecido. ¿Okay? Le están preguntando, el área, ¿cómo quedaría la expresión del área? Pero luego de quitar las esquinas, luego de haberle quitado las esquinas, esos cuadritos pequeñitos que están en las esquinas. Bueno, toca hacer justamente lo que les había comentado. Primero, el área total, el área de todo, o sea, toda esta área, todo, de todo, el área total, el área grande, así como con el aro, el área de todo, ¿ok? ¿Cuál es esa área? Vamos a colocarlo aquí. Área total es, bueno, fíjense, eso es un cuadrado, ahí te lo dicen, es una lámina cuadrada y los cuadrados tienen todos sus lados iguales. Eso quiere decir que todos los lados del cuadrado entero mide X. ¿Por qué? Porque es un cuadrado y todos los cuadrados tienen sus lados iguales. ¿Y cómo es el área del cuadrado? Eso es algo que deben saber, cómo sacar el área de un cuadrado. Fíjense, aquí ya, fíjense que se van acumulando los temas. Entonces, área del cuadrado es lado por lado. Eso es algo que tienen que memorizarse. Entonces sería X por X. Lado por lado.
como todos los lados valen x, entonces sería x por x. Y eso da x al cuadrado. Cuando yo multiplico x por x, me da x al cuadrado, no 2x. ¿Ok? Confírmenme si entendieron eso, chicos. Eso es lo más importante, saber cuál es el área mayor y cuál es el área que tengo que quitar. Así como los ejemplos anteriores, que teníamos que primero hallar el área completa y luego quitarle lo que tengo que quitarle. Listo, si entendieron eso, ya van ganando. Muy bien. Fíjense, fácil hasta el momento. Ya tenemos entonces el área total, que yo les había dicho, el área de toda la figura, de todo. Ahora voy a calcular el área de lo que tengo que quitar. Lo que tengo que quitar son las esquinas para poder hacer la caja. Eso es lo que tengo que quitar. Eso es lo que me dice el enunciado que debo quitar. Bien. Entonces, vamos a quitarle el área de esos cuadritos. Vamos a escribir aquí. Área para quitar, área que sobra. Área que sobra. Fíjense que los cuadritos pequeños, las esquinas son también cuadradas. Son cuadrados. Pero no miden X, sino A. Eso es lo que dice el enunciado. Bueno, el dibujo. Los cuadraditos pequeños, sus lados miden A. Bien. Entonces, ¿cuál es el área de un solo cuadrado? De un solo cuadradito viene siendo A por A. Lado por lado, porque ahora los lados miden A, el lado de las esquinas, de cada cuadradito de las esquinas, cada lado mide A, es de los cuadrados pequeños. Entonces, el área de un solo cuadrado, de un solo cuadradito es A al cuadrado. A al cuadrado, de uno solo. De uno solo. Y bueno, ¿y cómo hallo el de todos? Porque todos se tienen que quitar. Se tienen que quitar las cuatro esquinas. Bueno, pues lo sumo. Tendría que sumar A al cuadrado, más al cuadrado, más al cuadrado, más al cuadrado. O sea, tendría que hacer lo siguiente. Tendría que hacer lo siguiente. A al cuadrado, más A al cuadrado, más al cuadrado, más al cuadrado. 4 veces porque hay 4 esquinas. Y cada cuadradito pequeño, su área es A al cuadrado. Bien. Esa viene siendo el área que sobra. Esa viene siendo el área que yo voy a quitar. El área de los cuadraditos pequeños. Y bueno, una forma más fácil o una mejor forma de escribir al cuadrado más al cuadrado más al cuadrado viene siendo 4 al cuadrado. Es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Escribir sumar 4 veces al cuadrado es lo mismo que decir 4 veces a al cuadrado. Bien. Bueno, repito, sí, porque esto es lo más importante. Fíjense que cada cuadradito, yo tengo que quitar los cuadrados. Esa es el área que me sobra. El enunciado dice que esos cuadrados, esas esquinas deben quitarse. Esos cuadrados deben quitarse. Entonces voy a darles el área. Fíjense, el área de un cuadradito es A por A, porque cada cuadrado tiene, sus lados miden A. Y A por A es A al cuadrado. ¿Entendieron eso, chicos? Sí, esa es el área de un solo cuadrado, de uno solo. Ahí Santos, que era el que dijo que no entendió. Bueno, esa es el área de un solo cuadradito. Pero como hay 4, todos van a tener la misma área. Al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. Bien. Y yo no le tengo que quitar un solo cuadrado, yo le tengo que quitar los 4 cuadrados. Por eso es que se multiplica por 4. Porque hay 4. Listo, sí.
Muy bien, eso era lo más importante que tocaba entender y eso era como lo más complicadito. Y bueno, ya tengo el área total y ya tengo el área que sobra. Ya lo que falta es restarlos, tal cual como los ejemplos que les había dicho, que era sacar el área total y restarle lo que me sobra. Entonces sería x al cuadrado, que es el área entera del área de toda la figura, menos el área que me sobra, que ya sabemos que es 4a al cuadrado. ¿Ok? Eso era lo más difícil, como lo más complicadito. Y fíjense, es lo mismo que los ejemplos que les había hecho. El área total le quito el área que me sobra. Es exactamente lo mismo que me está pidiendo la pregunta. Me está pidiendo el área, pero sin los cuadraditos. Eso quiere decir que tocaba o se podía responder hallando el área total y quitándole lo que toca quitarle, que son los cuadraditos de las esquinas para hacer la caja. Entonces, pero profe, esa opción no está en ninguna. Eso no lo dice la A, ni la B, ni la C. Esa opción no está en ninguna. Bueno, es porque en el IFES aquí hay otro tema metido. Hay otro tema, chicos. Ok. Hay otro tema. A ver, dice, y en la X no es 4x al cuadrado. No, porque no es, no es 4x al cuadrado porque solamente hay un cuadrado grande. Ese 4 viene porque hay 4 cuadrados pequeños. Pero el área total, el área completa, solamente hay una. Eso no se tiene que multiplicar por nada. Ok, ahí pendientes a eso. El 4 se multiplicó es porque hay 4 cuadrados pequeños. Bien. Entonces, aquí hay otro temita, chicos. Hay otro tema que toca saberse y que es muy fácil de olvidar porque solamente se da una vez en el colegio, que es la factorización. La factorización. Sí, es un tema importante que toca saber. ¿Qué significa factorizar? Factorizar significa escribir todo como multiplicación. Eso es lo que significa factorizar. O sea, que me quede todo como una multiplicación. Factor viene de ahí. Factor viene de multiplicación. Entonces, fíjense que aquí yo tengo una resta. Si yo quiero factorizarlo, debo saber escribir esto mismo, pero con una multiplicación. Aquí viene lo realmente difícil. Lo realmente difícil era saber esto. Los casos de factorización, lastimosamente, como no hay como que una regla o no hay un procedimiento para todos los casos. Hay casos específicos que toca sabérselos. Entonces, por eso quería mostrarles esta pregunta para repasar ese tema de factorización. Este tema de esta factorización o este caso específico se llama diferencia de cuadrados. Ya se los voy a explicar. Sí, porque es muy importante. Diferencia de cuadrados. ¿Qué significa eso? Bueno, ahí dice diferencia. ¿Qué significa diferencia? Resta. Siempre que ustedes le digan diferencia, haya la diferencia, eso es una resta, tal cual. Eso es una resta, diferencia. Y cuadrados significa que están elevados al cuadrado. Están elevados al cuadrado. O sea, a la 2, a la potencia 2. Bien. Entonces, cuando yo veo una resta y ambas cosas estén elevadas al cuadrado, ahí lo puedo factorizar.
Por ejemplo, lo siguiente. Lo siguiente. X al cuadrado. X al cuadrado menos 2 al cuadrado. Fíjense, es una diferencia, hay una resta. Eso es una resta, eso es una diferencia, ya eso lo conocemos de memoria. Y ambas cosas están elevados al cuadrado. Eso quiere decir que esto se puede factorizar con este caso de factorización, así es como se llaman, casos de factorización. Cuando ustedes vean esta forma, una resta y los dos están elevados al cuadrado, se puede factorizar. ¿Ok? ¿Cómo se factoriza? Es muy fácil. Toca aprendérselo, chicos. Esto toca sabérselo de memoria. No hay otra. Pero es fácil aprendérselo. Solamente que toca practicarlo. Entonces, ¿cómo se factoriza eso? Lo primero, abrir dos pares de paréntesis, así. Dos pares de paréntesis. Eso es lo primero. Eso es lo primero, hacer dos pares de paréntesis. Y lo segundo es escribir lo mismo. En el primer paréntesis van a escribir lo mismo. Exactamente lo mismo. O sea, x menos 2, pero sin el cuadrado. Sin el cuadrado. Lo mismo, pero sin elevarlo al cuadrado. Eso es lo que se va a hacer. En el primer paréntesis se coloca lo mismo, exactamente lo mismo, pero sin el cuadrado, sin el 2, sin estar elevado a la 2. Y en el otro paréntesis se va a escribir también lo mismo, pero en vez de menos se coloca más. Y así es como se factoriza, chicos. Fíjense, ya me quedó todo como una multiplicación. Ahí entre esos dos paréntesis hay una multiplicación, pero no se escribe porque ya se sobreentiende que eso es una multiplicación. ¿Ok? ¿Qué embolate? Bueno, para que te fijes. ¿Sí? Fíjate lo que tocaba saber. ¿Ustedes cómo se dan cuenta que no sabían esto? Pues haciendo los simulacros. Hagamos otro ejemplo. Hagamos otro ejemplo. Para que la ventaja es que siempre lo mismo. Cuando ustedes vean eso, diferencia de cuadrados, ya saben que toca hacer eso. Por ejemplo, x al cuadrado menos 1 al cuadrado. De nuevo, exactamente lo mismo. Se abren los dos pares de paréntesis, se escribe lo mismo, pero sin el cuadrado, y se vuelve a escribir lo mismo, pero con más. Esa es la factorización. Siempre, siempre. Eso, por eso es que toca sabérselo, porque siempre es así. ¿Okay? Siempre es así. De nuevo, otro para los que necesitan que repita. Por ejemplo, x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Miren, es una resta y están las dos cosas elevados al cuadrado. ¿Cómo se hace? Lo mismo, exactamente lo mismo. X menos 4, X más 4. Ya, lo único que cambia es el signo y que se le quita el cuadrado. ¿Ok? Sí, siempre es lo mismo. Siempre deben estar elevados al cuadrado porque por eso es que se dice el nombre. Diferencia de cuadrado. Si están elevados a otra cosa, si ya es diferente a esto, ya no se puede aplicar la factorización. ¿Sí? Por eso es que toca sabérselo porque siempre que vean esto es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa si es así? X al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Ustedes qué dicen? Pues no se puede. Esto no se puede factorizar. ¿Por qué? Porque el caso es diferencia de cuadrados. Si no hay una diferencia, no se puede. Así de simple. ¿Ok? Entonces, eso es
lo que toca saber, chicos. Otro ejemplo para que vean que es lo mismo. Si yo les coloco 2 al cuadrado menos x al cubo, ¿se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede, chicos? Eso obviamente no se puede, porque las dos cosas deben estar elevadas al cuadrado. No se puede, ya están entendiendo, esto no se puede. Se deja así, no se puede hacer más nada. Si yo les coloco 16 al cuadrado menos x al cuadrado, ¿se puede o no se puede? Este sí se puede. Claro, diferencia, acuérdense, diferencia es resta. ¿Tiene una resta? Sí, sí la tiene. De cuadrados, las dos cosas están elevadas al cuadrado. Eso quiere decir que sí se puede. ¿Sí? No solo, sí se puede. Entonces, por ejemplo, esto sería 16 menos x, 16 más x, respetando el orden. Recuerden, se escribe lo mismo, solamente que cambiándole el signo. Y ya, más nada, chicos. Este es el más fácil, hay unos que son más complicados, pero este viene siendo el más fácil y es el que más sale en el ICFES. Ok, ¿alguna duda? Haciendo, practicando, mirando ejemplos es que uno entiende. Pero bueno, hagamos otro para ver si se entendieron. Ahí, 3 a la 3 menos x a la 3. ¿Se puede o no se puede? No se puede. ¿Y por qué no se va a poder? Ahí dicen que sí. No, esto no se puede, chicos. No se puede. Acuérdense del nombre. Diferencia de cuadrados, no de cubos, no de quintas, no de elevado a la 5 ni a la 6. Es al cuadrado. Si no está elevado al cuadrado, no se puede. Ok. Ya eso diferencia de cubos, ya eso es otra cosa más complicada. Ya esto se resuelve, pero con otro más diferente. ¿Siempre debe haber una variable? Sí, esto es para expresiones algebraicas. Si tú tienes, por ejemplo, 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, pues eso solamente lo haces y ya, eso no lo tienes que factorizar ni nada. 2 al cuadrado da 4, 1 al cuadrado 1, eso da 3. Ya, eso no lo tienes que factorizar. Por eso es que la factorización es para expresiones algebraicas que tengan X y cosas así. Si tiene números, pues, ¿para qué? En ese caso, ¿cómo se hace? En diferencia de cubos, créanme, no quieren saberlo. Si son curiosos, pues, inténtenlo, pero no quieren saberlo. Porque es mucho más largo, no es tan fácil como esto. Si tiene más términos, bueno, intentémoslos. ¿Qué tal si yo les digo x al cuadrado menos 2 al cuadrado menos 5 al cuadrado? ¿Se puede o no se puede? Dicen que sí, que sí, que sí. Pues chicos, eso depende. Eso depende. ¿De qué depende? Eso depende que si cuando yo reste estos dos números me va a quedar algo elevado al cuadrado. Si me queda algo elevado al cuadrado, sí se puede hacer, pero si yo tengo 3, así como tal, no se puede. No se puede. Fíjense que en todas yo les coloqué da 2. Si yo les coloqué a todas da 2 es por algo. ¿Okay? Entonces, si yo cuando yo haga esto me queda, por ejemplo, x al cuadrado menos 2 al cuadrado, o sea, ya luego de hacer la resta, si me queda algo así, sí se puede. Pero si yo tengo los tres así de un solo, no se puede. Tengo que primero operarlos porque 2 al cuadrado menos 5 al cuadrado, eso da un número.
Eso da un número. Un trinomio, ¿no? Sí, tiene que ser un binomio, dos números. El último, pues, para ver si me están entendiendo. A ver si me están entendiendo. Sería... sería algo como esto. No, eso todavía no. A ver, sería en el cuadrado menos 2 al cuadrado. ¿Se puede o no se puede? Eso es lo primero que toca saber. Si se puede o no se puede. Sí, Claro, esto sí se puede. Si le saco raíz al resultado y le coloco raíz elevada al cuadrado, ahí Alex complicándose. Ok. Pues claro, si tú sacas raíz y elevas al cuadrado, pues te va a quedar lo mismo. Pero bueno, entonces esto sí se puede, porque fíjense, ambas cosas están elevadas al cuadrado y hay una diferencia. O sea, esto queda n más 2, n menos 2. Sí, no importa si agregan primero el del menos o el de más, lo importante es que sea con ambos signos. El orden de los factores no altera el producto. Entonces, da lo mismo que ustedes, si ustedes dicen n menos 2, n más 2, da lo mismo. Bien. Entonces, eso es todo, chicos. Eso viene siendo todo. Fíjense, todo debe estar elevado al cuadrado para poder hacer esto y debe haber una resta. Si no hay una resta y si las cosas no están elevadas al cuadrado, no se puede. ¿Ok? No se puede. Pero hagamos un último intento para ver qué tan pilas son. Hagamos este último. Menos 4. ¿Se puede o no se puede? sí. Ahí dicen que no, muy bien. No. Algunos dicen que no. Ok. Bueno, yo les dije que toca estar elevado al cuadrado. Aquí el 4 no está elevado al cuadrado, claramente. Pero yo lo puedo escribir como un cuadrado. Yo puedo escribir x al cuadrado menos 2 a la 2. ¿Sí? ¿Sí vieron el truco? Escribir lo mismo, pero con un cuadrado. Ok. Eso es otra cosa que podemos hacer. 2 a la 2, ¿cuánto da? 4, es lo mismo. Pero si yo lo tengo como 4 ahí, queda más complicado. Toca, claro, ¿cuánto da 2 al cuadrado? Es lo mismo, lo mismo. El mismo mono montado en otro árbol, como suelen decir por ahí. ¿Sí? El mismo mono, pero en otro árbol. Es lo mismo. Pero a mí me conviene tenerlo así, elevado al cuadrado, para que me quede más fácil ver si se puede o no se puede. Aquí, pues, sí se puede. Queda x más 2, x menos 2. Fíjense, no queda x más 4, no queda 4 porque toca elevarlo al cuadrado. Bien, sí, estas son las trampitas, sí, estas son las trampitas. Otro, a ver si entendieron eso. A ver. Bueno, por cierto, cuando yo les coloco X, ya saben, no se compliquen. Eso puede ser cualquier número, el número que sea. Mucha gente se complica con las X, pero no es para tanto. La X es cualquier número, el que sea. Entonces, el IFES les puedo colocar con cualquier otra letra. De pronto, no sé, la inicial de la chica que les gusta. De pronto. 16 menos a al cuadrado. ¿Cuánto da eso? ¿Se puede o no se puede? Primero, ¿se puede o no se puede? Sí, 4 al cuadrado menos a al cuadrado, ¿no? Así es. Claro, bueno, aquí toca saberse, pues, toca saber multiplicar para darse cuenta de eso. 16 es lo mismo que 4 al cuadrado. Y miren, ahí sí me quedó como yo quería que me quedara.
¿Sí? Yo quiero que quede diferencia de cuadrados para poder hacerlo fácil. Disculpa, ¿Sí? el mismo ejercicio, pero con el signo más. Ya No sería se suma. puede. No se puede. Si yo les coloco 4 al cuadrado más al cuadrado, eso ya no se puede factorizar. Al menos no con diferencia de cuadrados, ya con otras cosas más complejas. No, Pero con pues, diferencia de cuadrados no se puede ya, si hay pues una ya es suma. otro caso. Ok. Sí, bueno, ahí pues se lo recalco. Tiene que ser una diferencia, una resta para que se pueda hacer esto. Siempre tiene que ser resta, sí. De ahí viene el nombre, diferencia de cuadrados. Así es como se llama ese caso de factorización. Diferencia de cuadrados. Sí, siempre tiene que ser una resta. Por eso es que toca sabérselo, porque fíjense, siempre es lo mismo. Entonces, ahora ya sabiendo eso, ya teniendo eso en cuenta, ahora sí vamos a responder. Sí, ahora sí vamos a responder. Sí, ya saben de dónde viene eso, de x más 2, x menos 2. Bueno, bueno, eso era un ejemplo. Ahora sí vamos a hacerlo, pero con la pregunta, con lo que nos piden a nosotros. Ahora sí vamos a ver a responder la pregunta. Eso era pues el tema que tocaba saber. Bien. Ya después de factorización, ¿cómo se resuelve? Pues si no te lo piden, pues ¿para qué lo vas a responder? ¿Hay adición de cuadrados? No. No hay suma de cuadrados. Ok. Hay otros casos que también toca saberse, pero a medida que vamos en la clase yo voy a ver si aparecen o no. Ok, yo les voy a enseñar lo que yo sé que les puede ayudar. Entonces, ahora, fíjense cómo nos quedó. Esta era la expresión que nos había quedado, ¿verdad? X al cuadrado menos 4 al cuadrado. Esa fue la que nos había quedado cuando hicimos la resta del área grande menos el área pequeña. Pero como, pero como esa opción no está en ninguna de las opciones de respuesta, fíjense, ya sabemos por qué no está, porque toca factorizarlo para que me pueda dar una opción de las que están. Entonces, ¿cómo se factoriza esto? Primero, ¿se puede o no se puede? Sí, sí se puede. Claro, bueno, ya saben que sí se puede porque ya se los dije, pero claro, sí se puede. ¿Cómo sería entonces? Ya saben, es diferencia de cuadrados. Todo tiene que estar elevado al cuadrado. La x está al cuadrado, bien. La a está elevado al cuadrado, pero fíjense que falta el 4. El 4 toca expresarlo como un cuadrado para que se pueda hacer eso. Porque si ustedes colocan lo siguiente, x menos 4a, x más 4a, se están cometiendo un grave error. Están cometiendo un grave error si lo colocan así. ¿Por qué? Porque el 4 toca elevarlo al cuadrado. El 4 también toca elevarlo al cuadrado. Entonces, ¿cómo sería? Sería algo muy parecido a lo que ya hicimos en el ejemplo anterior. Sería x al cuadrado menos 2 al cuadrado por la al cuadrado. Ahí sí se puede hacer bien. Ok. Ahí sí se puede. Fíjense, diferencia de cuadrados. Todo tiene que estar al cuadrado. Todo tiene que estar al cuadrado para que se pueda hacer eso. Bien. Entonces, ahora sí podemos hacer lo que ya sabemos. Abrimos los 4 paréntesis y escribimos lo mismo pero sin los cuadrados. Sería x menos 2a y x más 2a. Lo mismo pero sin los cuadrados. Y alternando los signos. Ok. Entonces, eso era todo, chicos.
Hay otras formas. Esto viene de sacarle raíz cuadrada para que se eliminen los cuadrados, pero fíjense que no hace falta complicarse tanto. Solamente escribir lo mismo, pero sin los cuadrados. Ya. Profe, ¿me puede hacer el favor de repetirme otra vez donde separó el 2 a la 2 y a la 2? Ok, sí. ¿Por qué 2 a la 2? Porque el 4 no está elevado al cuadrado. Si yo tengo 4 sin el cuadrado, eso no se puede. Ok, eso no se puede porque no está elevado al cuadrado. Lo tengo que escribir de otra forma para que esté ese cuadrado. ¿Cuánto es 2 a la 2? 2 a la 2 es 4, es lo mismo. Pero a mí me conviene tenerlo elevado al cuadrado para poder hacer la factorización correctamente. Si no está elevado al cuadrado, no se puede. Entonces, aquí el IFES no se los colocó elevado porque ya sería muy fácil. Ustedes tenían que darse cuenta de eso, de que tocaba escribir el 4, pero de otra forma. O sea, 2 a la 2. Y eso era todo, chicos. Fíjense. La respuesta era la B. Era la B. Las otras están muy mal. Tal cual. Entonces, quien no entendió esto, quien no entendió nada de lo que dije, no se preocupen. Me voy a quedar al final de la clase. Cuando se acabe la clase, me quedo con las personas que de pronto no me hayan entendido algo. ¿Sí? Como para ayudarlos, porque yo sé que si esto es algo nuevo, va a estar complicado que lo entiendan a la primera. Pero bueno, igual confírmenme si tienen alguna duda o seguimos con la próxima pregunta. Fíjense que esta pregunta es para el que sabe. Tocaba saber cositas y saber leer. Bien. Tocaba, fíjense, con esta preguntita, ¿cuántos temas no repasamos? Por eso es que yo no les aconsejo que estudien los temas por aparte, sino que con las mismas preguntas se dan cuenta de cuáles son los temas que necesitan. Y al mismo tiempo se preparan por si acaso se les repite. Y al mismo tiempo se preparan para analizar mejor las cosas. Por eso es que es mucho mejor estudiar así. Pregunta y si no saben el tema, pues lo estudian. Bien, sí, estuvo densa. Sí, yo no sé qué estaba pasando por mi mente cuando les coloqué esta pregunta. Sí, no sé, como que estaba de mal humor y por eso les coloqué esta pregunta tan complicada. Pero bueno, ahí fíjense que la idea es esa, que ustedes se den cuenta que deben estudiar más. Hay más temas que les hacen falta. Bueno. Listo, entonces sigamos con otra. Bueno, esta es otra, pero no estaba en el torneo. Otro día se las explico. Vamos a esta pregunta. Vamos a revisar esta. Que a mucha gente también le salió mal. A mucha gente también le salió mal y fíjense que es medio lectura y también medio saber el tema. Aunque yo les había dado pistas. Y no las aprovecharon. Bueno, fíjense lo que dice. La probabilidad, ya eso me dice que voy a tener que hallar probabilidad. Sí, voy a leer la pregunta. Dice, la probabilidad de que en el mundial el equipo campeón no sea uno de los equipos de cabeza de grupo es. Bueno, aquí toca recordarlo de probabilidad. Sí, aquí se lo voy a recordar antes de responder. La probabilidad es muy fácil de sacar. Es los datos que me piden. Y así es como yo me lo he memorizado. Los datos que me piden. En este caso me piden los que no son cabeza de grupo. Los que no son cabeza de grupo. Esos son los que me piden. Bien. Esos son los que me piden. Si a mí me pidieran, por ejemplo, cuáles son los números pares o cuál es la probabilidad de que salga un número par,
Bueno, los números que me piden, los datos que me piden son los números pares. Bien, esos son los que me piden. Entonces, viene siendo los datos que me piden entre el total de datos, entre todos los datos que haya. Total de datos. Así, y bueno, eso se multiplica por 100. Pero así, si lo multiplicamos por 100 ya me queda con porcentaje, pero la probabilidad es hasta ahí. Si les piden porcentaje, lo multiplican por 100. Bueno, ahí dice, es que yo no sé de fútbol y me enredé, pero chicos, eso no es ninguna excusa porque el día de la prueba de IFE les van a aparecer cosas que ustedes no tienen ni idea que existían. Pero les va a tocar leer muy bien. Si ustedes leen bien, van a poder responder bien, independientemente de que independientemente de que no les guste el fútbol o nunca hayan visto un torneo o no sepan cómo se hace eso. Eso es lo de menos. Lo importante es leer muy bien. Entonces, hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo. Si yo tengo un dado, sí, ese es como el ejemplo clásico. Ese es el ejemplo clásico. Si yo tengo un dado y yo les pido probabilidad de que me salga el 2. Probabilidad de que me salga el 2. Bueno, ¿cuántos doses hay? ¿Cuántos números 2 hay en un dado? Hay uno. Hay uno solo. Ese es el dato que me están pidiendo. Ese es el dato que me están pidiendo. El 2, o sea, uno solo. Porque en un dado solamente hay un número 2. Y eso se divide entre el total porque hay 6 números. En un dado, pues hay 6 números. Ok, una de cada 2 saldrá 2. Sí, tal cual. Sí, la mayoría sabe eso. Es lo mismo. Aquí, en esta pregunta era exactamente lo mismo. Vamos a ver, para que vean que era fácil. Los datos que me piden, ¿cuáles son los que me piden? Los que no sean cabeza de grupo. Los que no sean cabeza de grupos. Aquí toca pues leer. Toca leer. Miren, hay 32 selecciones, o sea, 32 equipos. Y hay 8 equipos considerados como los mejores. Se asignan como cabeza de grupos. Ahí está. Hay 32 equipos. Y de esos 32, 8 son considerados cabeza de grupo. Entonces, ¿cuáles son los que no son cabeza de grupo? Pues el resto de selecciones. O sea, 32 menos 8. Para ver cuáles son los que no son cabeza de grupos. Si hay 32 y 8 son cabeza de grupo, pues los resto y me da los que no son. Bien. Eso da 24. O sea que 24 son los que no son cabeza de grupos. ¿Alguna duda hasta ahí? Eso era lo primero. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien, bueno, ahí les doy un tiempo, unos 10 segundos para que piensen en algo, si están entendiendo o no. Bien, entonces, claro, te están preguntando por los que no son cabeza de grupo. Si te dijera los que sí son, sería 8, porque hay 8 equipos cabeza de grupo. Pero te están preguntando los que no son cabeza de grupo. Los que no son, o sea, toca restarlo. Toca restar para saber cuáles son esos que no son cabeza de grupo. Y ya. Yo creo que eso es lo más difícil. Porque ya ese es el dato que me piden. 24. Esos son los que me están pidiendo hallarle la probabilidad. Entonces sería 24, que es el dato que me piden. Me están pidiendo solamente los que no son cabeza de grupo, que son 24. Y eso entre el total. ¿Cuál es el total de datos? 32. 32, porque hay 32 equipos en total. Ahí te lo dicen.
Y ya. Eso era todo. Eso era como lo más difícil. Pero, profe, eso no está en ninguna de las opciones. En ninguna de las opciones está 24 entre 32. Bueno, es porque toca simplificar. Toca acordarse de eso. En el IFE, siempre que puedan simplificar, háganlo. Siempre que puedan simplificar, ¿sí? Simplifico. Eso no debería ser una pregunta. Eso no debería ser una pregunta, porque siempre que se pueda simplificar, toca simplificarlo. Por eso es que en las opciones no aparece esa respuesta, 24 entre 32, porque toca simplificarlo. Así es como el IFE se da cuenta si ustedes saben simplificar o no. ¿Cómo se simplifica? Dividiendo arriba y abajo entre lo mismo. O sea, sacando mitad y es así. ¿Sí? Sacando mitad, tercera y cosas así. Ok, en este caso, pues 24 tiene... 24 es lo mismo que... bueno, se puede dividir entre 4, sería 6 entre 8. O sea, dividiendo arriba y abajo entre 4. Está sacando cuarta. Eso es lo que es sacando cuarta, arriba y abajo. Nunca se les olvide eso. Si van a sacar cuarta arriba o mitad de arriba, tiene que ser arriba y abajo. Arriba y abajo. ¿Ok? Y aquí, pues, esto se puede seguir simplificando. Yo puedo sacar mitad de arriba, que es 3, y mitad de abajo, que es 4. ¿Ok? Ya, queda 3 cuartos. Grupo, equipo, selección, sí. Selección, selección de Brasil, selección de Alemania, selección de Colombia. Es lo mismo que equipo, un grupo. No, grupo no. El grupo es el conjunto de equipos. Ahí dice que se organizan en varios grupos. Ok. Entonces ahí pues toca diferenciar eso. Ahí dice, se distribuyen en 4 grupos las selecciones, o sea, los equipos. Bien. Entonces por eso es que es la C, porque tocaba simplificarlo. Siempre que puedan simplificar, simplifiquen. Bien. Bueno, dice María Escobar, ¿qué recomienda primero? Leer el enunciado o la pregunta, pero se supone que ya ustedes leyeron el enunciado ayer. Por eso es que no me estoy demorando tanto leyendo para alcanzar a responder varias. Ok, pero ya ustedes leyeron eso. Ya solamente tocaba era saber cómo se resuelve. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna duda sobre eso? Así es la probabilidad, siempre. Siempre, profe, sí, siempre. Los datos que me piden entre el total de datos que haya. Siempre que les hablen de probabilidad, deben pensar en eso. Listo. Seguimos. ¿O todo claro? Fíjense que estas preguntitas estaban bastante buenas. Bueno, y ahí dejo que lo piensen un momentico para ver si se equivoca o no. En la última parte dice, subcampeón, tercero, cuarto. ¿No estaría dando la respuesta en el texto? No, no, esa parte de que queda cuarto, eso no, no, eso no tiene nada que ver. Ahí pues una coincidencia, pero no, realmente no. La probabilidad era eso, número de datos que me piden, en este caso los que no son cabeza y el total. Bien, sí, eso de que quedan cuarto, tercero, no, eso no tiene nada que ver. No, eso no tenía nada que ver. Eso son las posiciones en que quedan, en que pueden quedar, no la probabilidad. Bueno, si yo les pidiera, ya para terminar, para que quede claro, si yo les pidiera la probabilidad de los que sí son cabeza de grupo, sería entonces 8 entre 32. Porque hay 8 que sí son cabeza de grupo. Entre el total, que son 32. Bien. Eso sería, pues, si les pidieran otra cosa, si les preguntaran por los que sí son cabeza de grupo y simplifican. Siempre que se pueda simplificar, háganlo. Listo. Eso es todo.
A ver, también podría ser que hay 3 equipos por grupo, 4 que no son cabeza. Sí, pero ahí más difícil. Bien, entonces ya saben, siempre que les piden probabilidad, acuérdense de eso. Datos que me piden entre el total. Siguiente. Esta pregunta también estaba buena. Esta pregunta también era para el que sabe, para ver si ustedes saben o no matemáticas. Miren lo que dice. Si en la primera ronda de un campeonato o en uno de los grupos el promedio de goles anotados por un partido fue, bueno, promedio de goles anotados por partido fue 2,5 goles, el total de goles anotados en este grupo fue, sí, esta preguntita sí estaba hecha para el que sabe. Primero, sí, un repaso de lo que es el promedio. Sí, todo eso toca repasarlo, chicos, para que puedan responder bien. El promedio es, ahora les pongo un ejemplo para que quede más claro, es la suma entre el número de datos. El número de datos que se están sumando. Por ejemplo, cuando uno va a sacar su nota del colegio, cuando te dicen, mira, vamos a sacar el promedio, esto es lo que uno hace. Uno suma y divide entre el número de datos que haya. Por ejemplo, vamos a sacar el promedio aquí, bueno, no sé, a cualquiera del grupo. A Paula. Vamos a sacarle el promedio. Supongamos que Paula empezó bien, sacó 5 en el primer periodo. ¿Sí? Sacó 5. Luego, siguiente periodo, pues 5 otra vez. En el siguiente periodo, pues no sé, de pronto la dejó el novio y por eso bajó de puntaje, entonces sacó 4. Y en el último periodo es la sumatoria de todo, el promedio de los semestres anteriores. ¿Ok? Entonces, si esas son sus notas y quiere sacar el promedio, pues se suma una suma normal. Esto da pues 10, 4, esto da pues 14. 14. Esa viene siendo la suma que les estoy diciendo. Se suman los datos. ¿Ok? Se suman los datos. Y esa suma se divide entre el número de datos. ¿Cuántos datos hay? Hay 3. Hay 3 datos porque hay 3 notas. Entonces, el promedio sería 14 entre 3. Ya pues se hace la división normal. Pero así es como se saca promedio. ¿Qué cosas? Dice Paula. Ok. Entonces, así es, chicos. Así es como se viene sacando el promedio de cualquier cosa. Se suma y se divide entre el número de datos. ¿Sí? Se suma y se divide. Vamos a hacer otro ejemplo para los que no entendieron. Bueno, supongamos que, bueno, coloquemos de ejemplo a Esther, ya que está preguntando. A Esther, supongamos que en el colegio su primera nota fue 3, o sea, empezó medio flojita, porque ajá, por el primer periodo, uno le cuesta retomar el ritmo. Ya luego sube a 4, la siguiente nota pues es 4, y luego no sé, se enfermó, le pasó algo y por eso bajó en el colegio y sacó otra vez 3, suponiendo. Entonces, te dicen, ¿cuál es el promedio de eso? El promedio es sumas todo, 3 más 4, 7 más 3, 10. Es una suma normal. Y se divide entre el número de notas, que viene siendo 3, porque solamente estamos teniendo en cuenta 3. Entonces, el promedio sería 10 entre 3. Tal cual. Sumar y dividir. Bueno, ahí están sacando el promedio, pero ya eso lo puede hacer cualquiera. Ya la división, ya eso es lo de menos. Lo importante es que recuerden eso.
El promedio es la suma entre los datos. Confírmenme si entendieron eso ahora sí. Y bueno, para que se acuerden, pueden recordar la forma en que ustedes sacan el promedio en sus colegios. El promedio de notas. Sumas y divides entre las notas que tengas. Bien. Sí, se metió. Claro. Bien. Entonces, eso es lo que tocaba hacer aquí. Eso era como lo que tocaba recordar. Miren, chicos. La primera ronda de un campeonato. Uno de los grupos, el promedio de goles fue 2,5. Ya me están dando el promedio. Ya el promedio ya se los están dando. ¿Ok? Ya les están dando el promedio, que es 2,5. Ese es el promedio. Ya se lo están dando. Bien. ¿Cuál es el número de datos? En este caso, estamos hablando de los partidos. ¿Cuántos partidos se juegan en la primera ronda? Aquí viene la parte de la lectura. En la primera ronda, ¿cuántos partidos se dan? Bueno, fíjense, vamos a leer. Aquí viene la parte fuerte de la lectura. Dice, las 32 selecciones se distribuyen mediante un sorteo en 4 grupos de 4 equipos cada uno. 8 grupos y cada uno de 4 equipos. Sí, acuérdense de eso. Hay 8 grupos y cada grupo tiene 4 equipos. Y luego dice, para evitar el enfrentamiento entre favoritos, en la primera ronda eliminatoria, los 8 equipos considerados como los mejores se asignan como cabeza de grupo. Ok. Bueno, ahí los mejores se van para cada grupo. Bueno, luego dice, ahora vamos a leer detalladamente, dice, en la primera ronda, cada equipo juega una vez contra cada uno de los demás equipos de su grupo y se eliminan 2 de cada grupo. O sea que en un grupo hay 4 equipos y esos 4 equipos compiten en cada uno con cada uno. Bien. O sea, en cada grupo todos van a competir con todos. Por ejemplo, esto tiene que ver un poquito con combinaciones y permutaciones, pero miren que no es necesario. Vamos a colocar el ejemplo. Grupo 1, por ejemplo. Grupo 1. Supongamos que está en el grupo 1. Está Brasil, Argentina, Colombia y no sé, ¿cuál dicen ustedes? Y el Junior. Perú, bueno, el Perú. Alemania, sí. No, pero para no repetir la inicial, Perú. Bien. Perú. Lo que me quiere decir el texto es que cada grupo, cada equipo va a competir con cada equipo de su mismo grupo. ¿Sí? O sea que Brasil va a competir con Argentina, con Colombia y con Perú, con todos, todos con todos. ¿Ok? Todos con todos. Entonces, tenemos, bueno, miren lo siguiente. Aquí viene la parte fuerte. Aquí viene lo fuerte, chicos, prepárense. Aquí en realidad me están preguntando, si yo quiero saber cuál son el número de datos, tengo que averiguar cuál es el número de partidos que se da en un grupo. ¿Cuántos partidos se dan en un grupo para yo saber cuántos datos van a haber? Porque por cada partido va a aparecer, metieron tantos goles, 5 goles, 10 goles en promedio, pero por partido. Entonces tengo que saber cuántos partidos se jugaron en la primera ronda para poder ver cuántos goles hay. Entonces,
Esto se puede hacer de muchas formas. Esto se puede hacer con combinaciones, permutaciones, con fórmulas, pero no es lo que yo les recomiendo. Ya los que saben, los que ya me conocen, saben que a mí no me gusta depender de las fórmulas. Entonces, ¿cómo haría esto? Una estrategia, un método que hasta me lo enseñó un estudiante, creo que fue Alex, no me acuerdo. Fue una chica que me lo enseñó. Miren, hagan lo siguiente, colóquenlo en filas. Los datos que tengan sería B, Brasil, Alemania o Argentina, Colombia y Perú. Sí, fíjense el método. Los colocamos en una lista. Bien, los colocamos en una lista. Y vamos a ir sacando las parejitas. Un partido sería Brasil-Argentina, Brasil con Colombia y Brasil con Perú. ¿Se están dando cuenta, chicos? Eso viene siendo porque cada partido será entre dos grupos, ¿no? Entre dos selecciones, no. Un equipo no va a competir solo. Entonces sería Brasil, Argentina. Fíjense, Brasil lo relacionamos con cada uno de los demás. ¿Ok? Entonces, ¿aquí cuántos partidos llevo? Llevo 3 partidos, porque fíjense, tengo 3 flechitas. Brasil con Argentina, Brasil con Colombia y Brasil con Perú. Luego, hago lo mismo, pero con el siguiente dato, o sea, Argentina, Colombia, Argentina, Perú. El siguiente en la lista, si se dan cuenta. Y lo voy relacionando. Sí, Alex me mostró otro método y también lo voy a enseñar. Entonces, ¿cuántos llevamos hasta el momento? Llevamos 5, porque hay 5 relaciones. Y al último viene siendo ya los 2 últimos que quedan, Colombia con Perú. Entonces, miren que no hay 12, hay 6. Hay 6. Si se equivocaron de fórmula, les va a aparecer 12. Y fíjense que ya les dañó todo. Ya les dañó todo. Este es mucho más rápido. Solamente, fíjense, ir colocando flechitas. El que había enseñado a Alex es algo como esto. Colocar los datos, pero en esquinas, que se forma una figurita geométrica. Aquí como hay 4, pues fíjense. Profe, Se forma esas 2 esquinas. No entiendo por qué 6. Bueno, ahora te repito. ¿Ok? Este es el otro método para los que no entendieron el primero. Este es el segundo método. Los colocan en cada esquinita y lo va relacionando. ¿Sí? Fíjense, se va a formar un cuadrado. Se va a formar un cuadrado tal cual. ¿Cuántas líneas hay? Hay 1, 2, 3 y 4. Pero también toca tener en cuenta los que están diagonales. Y ya. Con eso ya tengo los 6 que me hacían. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí ven que me dio lo mismo? Solamente no nos tocó usar, pues, las fórmulas que se olvidan demasiado y nos pueden hacer equivocar. Miren, este es otro método y da lo mismo, da 6. Bueno, repito el primero, que para mí es un poquito más fácil y un poquito más intuitivo. ¿Sí? No los voy a organizar como cuadrados, sino tal cual, seguiditos. B, A, C, P. Y ya lo que toca hacer es ir relacionando el primero con el resto. Así, tal cual. El primero y los unes con el resto. ¿Sí? Para que no se repitan, tal cual. Para que no cometan el error de repetirlos. ¿Por qué? profe, ¿Sí? yo pienso que también se puede hacer más o menos con la fórmula de permutación con circunferencia. Usted sabe que se le descuenta 1 y hay 4, porque hay uno que siempre va a estar
se va a repetir los que están ahí. Entonces sería 4 menos n1 me daría 3. Y ese 3 lo dejo factorial. Y 3 por 2, 6 también. Ok, muy bien. Sí, es un estudiante bastante piloso que se sabe la fórmula. Ni yo me la sé, sinceramente. Para serles honestos, ni yo me sé esas fórmulas. Porque miren lo siguiente. Si uno busca fórmulas de combinación, permutación y variación, miren que no hay solamente una. No hay solamente una sola formulita. El chico, pues sí, la marcó bien. La marcó bien. Pero, ¿qué pasa si el IFE les colocó otra situación y por de pronto los nervios, los miedos, la presión, escogen la fórmula que no es? Y ahí es donde viene lo feo. Y por eso que a mí no me gusta depender de las fórmulas, pero si ustedes se las aprenden de memoria, está bien. Pero ya saben, tienen que tener en cuenta eso de la repetición, si es combinación, si influye el orden o no. Yo prefiero no depender de eso. Si me lo preguntas, yo no prefiero depender de eso. Yo prefiero hacerlo de una forma más analítica y creo que hasta más rápido. ¿Ok? Porque de nuevo, si escoges las que no es, si en vez de restarlo haces otra cosa, ya te queda mal. Y uno dice, no, pero si yo me lo sé de memoria, el día del ITFES eso no se me va a olvidar, pero chicos, el día del ITFES van a tener mucha presión, muchos nervios y se les puede olvidar muchas cositas. En el método no se puede repetir, así es. Tal cual. Bien. Entonces, claro, es por eso. Que a mí no me gusta depender de las fórmulas, pero si ustedes quieren hacerlo, adelante. Bien, entonces este método, que es bastante fácil, ¿sí? Sí, esto se ve más difícil si lo haces con las fórmulas, porque no solamente te tienes que aprender esas, sino las otras para que no las confundas. Pero aplicando esto, fíjense, aquí ¿cuántas flechitas llevo? Llevo 3. Hago lo mismo con el siguiente. Llevo 2. Y hago lo mismo con el último. Y hago lo mismo con el último. Como ya no tengo más datos, pues queda hasta ahí, queda hasta ahí. Como ya no tengo más datos. Entonces, fíjense, ¿cuántas combinaciones me quedaron? Me quedaron 6. 6 posibles combinaciones. Ok, esto es combinación, ¿cierto? Bueno, de nuevo, ni yo sé si es combinación, permutación o variación. Ni yo lo sé porque no me parece importante hacerlo, menos para el ICFES. ¿Ok? Porque esas fórmulas igual se les van a olvidar. Yo prefiero que dependan de su sentido crítico, analítico y reflexivo. Eso les va a servir mucho más para esta pregunta y para el resto de preguntas. ¿Ok? Y claro, y también ahorra mucho tiempo. ¿Cuánto me gasto haciendo eso? Pues nada, no me gasto absolutamente nada haciendo esas flechitas. Y fíjense, ¿cuántas flechitas me quedan? Me quedan 6. Me quedan 6. ¿Ok? Entonces, esos son la cantidad de partidos que se puede jugar en la primera ronda son 6. Esas son la cantidad de partidos. Yo le coloco letra pues, para relacionarlo con una situación real, porque si uno lo mira así, queda más difícil. Aquí yo me inventé eso para poder responder bien, para poder extraer la información. Ok, entonces sería 6 más 6, 3. No, pues, no, sería 3. 3 flechitas rojas, 2 negras y una azul. Y una verde. ¿Sí? 3 más 2, 5 más 1, 6. Ok. Es por eso. Solamente contar las flechitas, no tienes que hacer más nada. Entonces, ¿cuántos datos hay? ¿Cuántos datos hay? Aquí pues hay 6 datos. ¿Por qué? Porque hay 6 partidos. Hay 6 partidos y en los partidos es donde se hacen los goles.
¿Hasta ahí tienen alguna duda hasta ahí, chicos? Eso es como lo más difícil. Saber cómo hallar la cantidad de partidos para poder aplicar la fórmula del promedio. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Entonces ya saben, yo no les aconsejo que dependan de las fórmulas, pero si ustedes quieren, adelante, pueden hacerlo. Para calcular el número de goles. Para calcular el número de goles, no. No, para calcular el número de goles, no. Ya les voy a explicar. Pero hasta ahí tienen alguna duda. Bien, bueno. Entonces, sigamos. Eso era lo más difícil. Si entendieron eso, ya tienen la pregunta hecha. Porque el resto ya lo que toca hacer es despejar. A ti te están preguntando el total de goles anotados. O sea, la suma de goles por partido. Eso es lo que te están pidiendo, la suma de los goles que se hicieron en esos partidos. ¿Cuántos goles hicieron si el promedio fue 2.5? Bueno, ya solamente toca despejar. Quedaría así la ecuación. 2.5, que es el promedio, igual al número de goles entre 6. Fíjense, ya solamente reemplacé los datos. ¿Cuál es el promedio? 2.5. ¿Cuál es el número de datos? 6, porque hay 6 partidos en donde se pueden hacer goles. Y me están pidiendo la sumatoria de los goles que se hicieron en esos partidos. Por eso es que lo coloco ahí como un asterisco, porque eso es lo que me están pidiendo ayer. Ya solamente toca despejar. Toca despejarlo. Un despeje simple. Está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Queda entonces 2.5 por 6 es igual a la sumatoria de goles. A la sumatoria que me están pidiendo. ¿Captaron eso, chicos? Un despeje simple. Ya tengo todos los datos, ya solamente toca despejar lo que me piden. Ya solamente despejar. Bien. Haciendo esa multiplicación, no me queda 15, sí, eso también toca saber cómo se multiplica eso. Bien, eso toca practicarlo también, porque sería muy doloroso que sepan hacer todo y no sepan hacer la multiplicación de decimales. Eso sí sería muy doloroso. Ok. Bueno, sí, sí. Cada quien puede tener su manera, me parece excelente. Claro, lo importante es que sea rápida y que respondas bien. Ok. Bueno, yo me demoré porque les estoy explicando, pero esto se hacía en menos de un minuto. Ok, esto se hacía en menos de un minuto. Y yo les había colocado 2. La respuesta era tal cual, 15. Tocaba recordar esas cosas. Así es como yo les aconsejo estudiar. Miran una pregunta y si no la saben, si no saben qué es el promedio, la van buscando en internet. Cuando estén estudiando por su cuenta, claro. Bien. Bueno, ya nos quedan 5 minuticos. Voy a explicar esta, que fue en la que solamente el 4% de los estudiantes marcaron bien. Yo les dije que se las iba a explicar de primero. Sí, porque ahí solamente el 4% respondió bien. Eso quiere decir que estaba muy complicada. De hecho, lo que vi en términos generales es que se les dificulta mucho todo lo que tiene que ver con expresiones algebraicas. Todo lo que tiene que ver con expresiones algebraicas se les dificulta a la mayoría. Entonces, ya eso me guía bastante para la próxima vez que demos matemáticas. Ok, entonces, esa preguntita tiene que ver con expresiones algebraicas. Miren lo que dice. La expresión
que representa el volumen de la pieza 2 es? Toca saber lo que es el volumen. Yo se los había dado como pista. Yo se los había dicho como pista. Y el volumen. El volumen es multiplicar el ancho por el alto por lo profundo. O sea, todas las dimensiones. Ese es el volumen por la profundidad. Cuando yo les digo multiplicar por las dimensiones, es eso, ancho, alto y profundo. Bien. Por ejemplo, vamos a dibujar un cubito aquí rápido. Un cubito pues tiene 3 dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones? Esas 3 dimensiones quiere decir que tiene alto, ancho y profundidad. Eso es lo que significa. Ok. Entonces, si yo les coloco que tiene, de alto tiene 2, de alto 2, de ancho 4 y de profundo, yo qué sé, 3. Si te piden el volumen, solamente tienes que multiplicar todo eso. Ya, solamente eso. Bien. Solamente multiplicar las dimensiones, o sea, volumen es igual a 4 por 2 por 3. Y ya. Así es como se saca el volumen. Más nada. Y fíjense que aquí tenemos también cubitos. Estos son cubitos. Están en 3 dimensiones porque tienen alto, ancho y profundidad. Le están pidiendo el volumen de la pieza 2. Bueno, esto se podía hacer de varias formas realmente. Realmente estaba muy fácil. Si leyeron bien. Pero la mayoría marcó mal. Voy a hacerlo de varias formas para irnos, para ya terminar la clase. Primera forma. Es la siguiente. Fíjense que la pieza 2, a mí me están preguntando por la pieza 2. Por la pieza 2. Pero miren que es lo mismo que la pieza 3, pero quitándole la pieza 1. Si se dan cuenta. Bien. Si se dan cuenta, fíjense, voy a completarlo. A completar aquí el cubito. Viene siendo lo mismo que la pieza 3. Voy a dibujarlo más bonito. Sí, a veces me da cosa ver eso feo. Bien. Es en la misma pieza 3, las mismas medidas, solamente que le quitaron un pedacito. Le quitaron un cachito ahí. Bien. Bueno, y no se quiere poner. Pero bueno. Ahí más o menos. Es la misma pieza 3, si yo la completo, pero se le quitó un cuadrito. Se le quitó un cubito. Fíjense, las mismas dimensiones. 4x, 2x, lo mismo. Solamente que le quitaron ese cubito. Entonces, aquí podemos usar algo muy parecido a lo que usamos en la primera pregunta. ¿Se acuerdan del área completa? Área completa o área grande menos lo que sobra. El sobrante. Ok. Pero aquí con volumen. Aquí con volumen. Pero es exactamente lo mismo. Yo se los había enseñado con áreas porque es un poquito más fácil, pero con volumen es exactamente lo mismo. ¿Cuál vendría siendo el área completa? El área completa ya tocaba darse cuenta que es la misma pieza 3. Es la misma pieza 3.
Entonces, ¿cómo sería el volumen? El volumen sería multiplicar todas sus dimensiones. Alto, que es 2x, por el ancho, que es 4x, y lo profundo, que es 1. Ya, tal cual. Lado, largo por altura, por profundidad. Solamente que ahí está, pues, con x, pero es lo mismo. Ya saben. Ya saben. Siempre que les pidan volumen, acuérdense de eso. Multiplicar las 4 dimensiones, ya sea que les pongan números, letras, lo que le quieran poner. ¿Uno por qué? Porque ahí está, esa es la otra dimensión. Esas son las dimensiones de la pieza completa. 1 de profundidad, 4x de ancho y 2x de altura. Ahí está. Como es una figura tridimensional por ser x al cubo. Sí, pero aquí no me están dando unidades. La unidad sí queda al cubo. Si fuese centímetros, centímetros, queda centímetro al cubo. Pero fíjense que el 1 no tiene x. Si fuese 1x, ahí sí sería, sí quedaría al cubo. Pero es 1, no 1x. Obviamente, si esto estuviese en centímetros, sí quedaría en centímetros cúbicos, pero las dimensiones no son la x no es la unidad de medida. Ojo con eso. La x es el lado. Bien. Entonces, dicho eso, el área completa sería, pues, multiplicar eso. ¿Cómo se multiplica eso? Se multiplican los números. Cuando tengan números y letras multiplicándose, esto es lo que van a hacer. Van a multiplicar los números, o sea, 2 por 4, 8. Y van a multiplicar las letras. Van a multiplicar por la parte número con número y letra con letra. Y ya sabemos que x por x es x al cuadrado, no x al cubo. No x al cubo. Voy a ver qué están escribiendo. Sí, sí, ya saben que toca restar. Lo mismo que la vez pasada. Bien. Y 8x cuadrado por 1, pues, todo lo que se multiplique por 1 me va a dar lo mismo. Eso quiere decir que ese 1 está ahí de lujo. Ok. Entonces, esa es el área de la pieza completa. Que corresponde, coincide con la pieza 3. Son las mismas. Y ahora el sobrante. ¿Cuál viene siendo el sobrante? El sobrante, si se dan cuenta, viene siendo la pieza 1. Un cubito de la pieza 1. Sí. La pieza 1 es la que encaja en ese sobrante de la pieza 2. Eso quiere decir que vamos a hallar el volumen de la pieza 1 y se la restamos. Tal cual. Entonces, ¿cómo será el volumen? Lo mismo, multiplicar las 3 dimensiones. Sería 2x por x por 1. Esas son las dimensiones, largo, ancho y profundo. Ok. Y se hace la multiplicación. Esto quedaría 2x al cuadrado. El 2 queda igual porque no hay número. Sería 2 por 1. Por eso es que se deja el 2 y se multiplican solamente las letras. Acuérdense, letra con letra, número con número. Si alguno tiene letra y si alguno tiene número y otro no, es porque es 1. Ya se sobreentiende que es 1. Y listo. Eso era lo más difícil, chicos. Realmente eso era lo más complicado. Ese análisis. ¿Alguna duda hasta ahí? Antes de terminar. Melo, profe. Buena. Ok. Pero bueno, aún así le doy tiempo a los que tienen alguna duda. Por si acaso. Me perdí lo del sobrante. Ah, lo del sobrante es la pieza 1. El sobrante viene siendo la misma pieza 1. Es la que cabe ahí. En el sobrante de la pieza 2. Coincide. Entonces,
ese es el volumen que le tengo que quitar. Bueno, ahí están confundidos. Dice, pero el volumen no se eleva al cubo, ahora se los. Sí, ahora se los. Ahora les explico por qué es que no queda el cubo. Bien. Entonces, ya sabemos que si ya saben que es 2x, ya solamente toca restarlo. 8x al cuadrado menos 2x al cuadrado. Ok. Esto queda 6x al cuadrado. ¿Por qué? Porque tienen las mismas letras. Cuando tengo las mismas letras, x al cuadrado y x al cuadrado, y se estén sumando o restando, lo único que toca hacer es dejar la misma letra y restar o sumar los números. Tal cual. ¿Por qué? Porque son semejantes. Eso es otro temita importante en las expresiones. Como estos términos son semejantes, lo único que tengo que hacer es restar 8 menos 2 y dejo la x al cuadrado. Sí, pero esto ya no es multiplicación, esto es una resta para que lo tengan en cuenta. Y ya, me dio 6x. Me dio 6x. Así de simple era, chicos. ¿Alguna duda? Antes de explicarle eso, ¿por qué no queda elevado al cuadrado? Bueno, mientras tienen preguntas, lo que dicen, bueno, ¿el volumen siempre queda elevado al cubo? Sí, pero las unidades de medida. Si, si yo tengo un cubito y tiene 2, 3 y 1, el volumen sería, bueno, en este caso que esté en centímetros, sería 3 centímetros por 2 centímetros por 1 centímetro. Eso queda 6 centímetros al cubo. Porque centímetro con centímetro, todo eso también se multiplica, también las unidades. Pero aquí no me están dando unidades. Esa X no es la unidad de medida. Esa X es lo que mide el lado, no la unidad en que se está midiendo. Ok. Dice, en el quiz había salido que era esa, será otra. Sí, estás confundido. Sí, era la A. Sí, la mayoría marcó. Ok. Sí. Entonces, bueno, aprovecho para contarles algo. Porque en la clase, en el torneo me dijeron, está mal calificada. Eso puede pasar. Sí, yo también soy humano y me puedo equivocar. De pronto coloqué la que no era. Pero, en todo caso, en todo caso, la respuesta es lo de menos. Mucha gente me dice, bueno, entonces, ¿era la A o la B? Como si la opción de respuesta fuese lo más importante. Y eso es un error que mucha gente comete. Mucha gente le da más importancia a la opción de respuesta que a la explicación. Y eso, eso es un error muy grave. La opción de respuesta es lo de menos. Si en el torneo aparece, le sale bien o le sale mal, eso es lo de menos. Lo más importante es el por qué está bien o por qué está mal. Si de pronto estaba mal calificada, yo les voy a explicar por qué. Pero saber la opción de respuesta, eso es lo de menos. Saber qué es la A aquí, eso no les va a servir absolutamente de nada en el ICFES. De verdad, sí, se lo digo con toda la honestidad del mundo. Entonces, cuando marquen alguna respuesta o les parezca que no es, no se preocupen, yo se las voy a explicar y ahí vemos si estaba bien calificada o no. Porque de nuevo, la opción de respuesta es lo de menos para el ICFES, para su preparación. Para su preparación, lo que ustedes deben buscar siempre es el por qué. Y bueno, eso sería todo por hoy. Nos pasamos un poquito, pero no hay problema. Seguimos mañana. Seguimos mañana con el resto de Bueno, preguntas. profe. Listo.